Bien, avancemos. El empleador despide a un dependiente en los... ¿Está muy aburrido? ¿No? No. Leyendo casos. Bueno, disculpen. El empleador despide a un dependiente en los siguientes términos. Ante graves incumplimientos a su cargo... yo no leí el caso 3. Fíjese, una vez notificado el despido del trabajador, este no tiene la obligación de impugnarlo o rechazarlo. No existe ninguna norma que acuerde valor a su silencio en tal situación, porque el artículo 57 solo acuerda valor presuncional al silencio del empleador. El silencio del empleador sí hace presumir la renuncia de derechos. Y ahí hay un montón de fallos que pueden encontrar. Caso 14. El empleador despide a un dependiente en los siguientes términos. Decía, ante graves incumplimientos a su cargo y sucesiva falta de respeto a sus superiores frente a terceros, lo que implicó un severo daño a la imagen de la empresa, queda despedido a partir del día de la fecha por su exclusiva culpa. ¿Es correcto dicha comunicación? Dado el mismo caso, la demandada despide con causa al trabajador aduciendo que insultó a un directivo de la empresa, aunque omite reproducir las palabras consignando la frase epítetos irreproducibles. Esto es lo primero que... insultaron al trabajador. O el trabajador insultó al empleador. Hay que reproducir el insulto, pero es un grave... Sí, reproducir. Sí. ¿Está? Nadie se va a poner colorado porque pongas HDP o me mandó a la M o cualquier frase, digamos, que se ocurra. ¿Por qué? Porque si vos no reproducís cuál fue el insulto, privás al trabajador del derecho de defensa. No puede desconocer el insulto. Hay que ver qué insulto. No es lo mismo que yo en una reunión del directorio, sobre todo con accionistas extranjeros, me levante y putee en, no sé, en holandés. Que en el ámbito del empleo de la construcción, un obrero le diga al contratista, que es un obrero con un poquito más de experiencia, le diga, che, boludo, pasame el martillo. No creo que el contratista se vaya a poner colorado y vaya a decir, como me dijiste esta palabra, queda despedido con causa. ¿Se entiende? Entonces, va largo, pero fíjense. Pero ahí no sería procedente sancionarlo antes de despedirlo, aplicar la sanción. Esa es otra cosa. Ahora, vamos a ir por la razonabilidad. Muy bien. Ahí vamos a ver dos cuestiones, esa reflexión que es muy cierta, por cierto. La primera es, sí, el despido directo por un insulto es cuanto menos discutible, con lo cual te conviene informando entre comillas, prontuario. Pero también es cierto lo que charlamos en el café, que lo hablamos con el doctor. Muchas veces vos como abogado podés aconsejar jurídicamente esa solución, pero te viene el cliente y te dice, este tipo me puteó, rajalo de la empresa, y entonces vos, con la directiva tomada, tendrás que encontrar la forma jurídica de minimizar los riesgos. ¿Sabés que corres el riesgo de que el despido sea improcedente porque no hay razonabilidad y proporcionalidad en la causa del despido? Pero no le pifies en lo que es la falta de autosuficiencia porque no reprodujiste el insulto. ¿Se entiende lo que digo? No le pusieron ni en qué turno, ni a qué superior, ni dice delante de testigos, ni de quiénes son. Es todo lo que dice esto. Fíjate el caso está así. Dice, pero no me lo quisieron conciliar en ninguna instancia todavía. ¿Vos vas a prepararte a la Trabajador. y llevas a la sentencia? Y claro. pasa que tengo problemas con el juzgado capital, que fue peor que con el demandado. Doctora, usted tiene problemas en todos los tribunales. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, doctora? Dejate otra rama. Penal ahí. Bueno, fíjense cómo el intercambio postal está a propósito redactado así, porque ¿cómo me defiendo yo siendo trabajador? Ante graves incumplimientos a su cargo, ¿cuáles? Y sucesiva falta de respeto a sus superiores. ¿Qué falta de respeto? ¿Qué superiores? Al capataz, al jefe, al supervisor, a los directivos, frente a terceros. ¿Qué terceros? Los terceros son compañeros de trabajo, son clientes, son transeúntes de la calle. Lo que implicó un severo daño a la imagen de la empresa. ¿Qué imagen? ¿Qué daño? Entonces yo si soy parte actora, ¿qué hago? No te entro a discutir si sucedió o no sucedió, si yo te insulté o no te insulté, si yo llegué tarde o no alcancé la línea de producción, el objetivo. No cumple los requisitos del 243. Vos, aunque demuestres todo lo que después quieras demostrar, porque introdujiste posteriormente los hechos en la contestación de demanda, hay una falta de insuficiencia, hay una falta de suficiencia en la redacción de la carta de documento. Por supuesto que estoy hablando con una empresa que puede conciliar, porque todo se limita también a quién es el contrario. Si yo al contrario estoy litigando contra Walmart, por decir una empresa,
yo te voy a pedir el 110% para conciliar en el 70%. Ahora, si yo estoy litigando y entonces la demanda de 180 la voy a tratar de conciliar en no menos de 100. Si tengo un caso así, en no menos de 150. Porque ¿por qué te voy a regalar algo si tengo el despido ganado? Y después te discutiré el resto. Ahora, si yo litigo contra Cachito, que sé que prefiero agarrar 10 lucas, 15 lucas, antes de tener una condena de 180 y no cobra ni el actor ni yo, ¿se entiende? Es diferente. Entonces, todo esto también está lo que yo llamo la circunstancia del caso, pero ya no jurídicas, sino de la realidad. Depende contra quién litigo. Pero, insisto, si litigo contra una empresa mediana o grande, y bueno, yo te voy a, o sea, no te voy a regalar el 232, el 233 y el 245, porque eso lo tengo ganado. No, doctor, pero mire, conciliemos un poco el 245, ¿por qué? Porque yo voy a tener 5 testigos que van a demostrar que este tipo no alcanzó la línea de producción y llegó tarde. Y si no fue argumentado en el despido. Es absolutamente además temporal. después te ponen, ya me pasó con la contestación de demanda, que te acompañen una cantidad de incumplimientos. De sanciones, claro, no importa. Es un desastre. No importa, pero a mí se me privó del derecho de defensa. Fíjense, la jurisprudencia en forma unánime ha entendido, estoy diciendo la segunda frase, que las frases espíritu irreproducible, graves irregularidades, reiterada falta de puntualidad, etcétera, 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 no constituyen injustificado. O sea que no alcanzan son insuficientes a los fines de la exigencia del 243. Ello así por estar en juego el principio constitucional del derecho de defensa. La vaguedad, amplitud, falta de certeza o claridad, ambigüedad, subjetividad o objeción, sin referencia a hechos concretos o objetivos, bla, 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 hiere de muerte el acto de denuncia. La mierda. Hiere de muerte. Y vamos con esto, ¿no? Ahí está. Bueno, y de última, a Tula. Lo que pasa es que Tula cambió la chapa, así que no lo van a encontrar después de esto. Bueno, entonces, abogado de parte demandada a tratar de desglosar con el mayor detalle posible la causal de despido. Y abogado de parte actora, si tengo una causal que no es autosuficiente de injuria, no ir a los números directamente por los números en sí. Atacar jurídicamente esto y decir, no cumple los requisitos del 243, avancemos sobre los rubros salariales, que es lo que se discute. Esto no lo toquemos porque ya lo tengo ganado. O por lo menos tengo gran posibilidad de tenerlo. ¿Está? Bien. El empleador, caso número 15, el empleador decide en forma unilateral reducirle la remuneración a sus empleados. Frente a esta conducta disvaliosa, uno de los dependientes envía despacho telegráfico a su empleador considerándose gravemente injuriado y despedido por exclusiva culpa de aquel. ¿Crees que es correcto? No lo intima directamente. Muy bien. Se considera. ¿Y por qué es necesario? ¿Es necesario intimar antes? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿No? No sé, para mí, para ver si darle la posibilidad de que revea. Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que dar? ¿Porque es bueno trabajador? ¿Por qué hay que dar con la posibilidad? ¿Cómo se llama? Pero manejar un poco el horario de trabajo, el derecho de la remuneración, ¿no? Por el derecho dice, pero conservación del contrato de trabajo. Sí. El trabajador siempre tiene que dar la posibilidad de que se retracte. Sí. Pero además, y este es un error muy común, porque la injuria no es la falta de registración, la falta de pago de salario, la negativa de tareas. La injuria es, A la intimación. frente a la exigencia de darlo, no te lo doy. Ahí se configura la injuria, porque si no, bastaría a mí que no me paguen el salario para considerarme despedido. Si yo digo que la injuria es la falta de pago de salario, nada digamos, me obliga a intimarlo. La injuria se constituye cuando debidamente intimado el empleador, con lo cual volvemos a los primeros 11 casos. ¿Está debidamente intimado? Segundo, vamos a la redacción del telegrama. Por ejemplo, creo que estaba más adelante, pero intimo plazo 48 abona salarios adeudados o conocimiento de conocimiento de deuda. Y el empleador dice, ¿y cuál no? ¿Qué sabe? ¿Me estás hablando de las extras? ¿Me estás hablando del sueldo? ¿Me estás hablando de vacaciones adeudadas? ¿Me estás hablando de diferencia de convenio? Porque es muy sencillo, si yo intimo por falta de pago de salarios, cuando salarios adeudados, y después con una pericia contable surge que al tipo le debían 3 meses, el empleador no va a poder decir, yo no sabía que me estaba intimando. ¿Se entiende? Sí. Nunca pudo haber dicho,
yo no pude ejercer mi derecho de defensa porque el trabajador no identificó los salarios. Lo voy a decir igual como estrategia, pero si pasa sentencia fui. Ahora, si el trabajador dice, ante falta de pago de salarios, intimo bajo procedimiento de considerarme despedido. Y yo digo, niego, desconozco, usted está debidamente registrado y el tipo se considera despedido. Y después en la demanda me entero de que el trabajador, por falta de pago de salario, estaba diciendo, no, yo en realidad estaba mal encuadrado y no pertenecía al sindicato de pasteleros, sino que era gastronómico. Y el demandado va a decir, ¿de qué estás hablando, Will? Más o menos. Como diciendo, bueno, sí, pero a ver, si vos durante 15 años estuviste registrado en un convenio que no era raro, ¿se entiende? No es que el tipo manejaba un camión y estaba registrado en carpintero o jardinero. Ustedes saben que hay articulaciones de convenio. Y hay, por ejemplo, convenios como el de camioneros que tienen ramas específicas, o por ejemplo metalúrgico que prevé el transporte de cargas. Entonces yo puedo decir, no, yo estaba en metalúrgico, pero como transportaba material de aluminio en realidad era camionero. Bueno, ahí puede existir cierta duda que habilite al empleador a decir, pará, vos ahí tenés que individualizarme en qué salario me estás reclamando. Dame la posibilidad a mí de estudiar a ver si estás bien encuadrado. Llevemos esta cuestión al ministerio, traigamos a los dos sindicatos, ¿se entiende? Sí. Ahora, si yo pongo falta de pago de salarios, pero lo que me están debiendo realmente son salarios, ahí no hay derecho de defensa que valga. Entonces, la expresión de la causa del despido juega tanto para el trabajador, para el empleador, como para el trabajador. Es para los dos. ¿Se entiende esto? Entonces, sí. El tema. Sí. Si un empleado pide diferencias salariales por incorrecto encuadramiento sindical, pero la empresa estaba avalada por el ministerio, pero con el tiempo van los dos sindicatos y dice que no, que era que estaba pidiendo el trabajador. ¿Es retroactivo el pedido? Porque, o sea, en ese momento el trabajador estaba correctamente registrado. Es una muy buena pregunta. ¿Hasta qué punto la homologación del ministerio de un expediente administrativo le es oponible al trabajador? Eso tiene que ver la acción colectiva con la acción individual y plurindividual. Yo, si soy parte empleadora, por supuesto que voy a tener una herramienta que es cuando el Ministerio de Trabajo homologa, hace un control, un doble control. Ahora con la reforma de la 25877 del 2004 cambió. Pero antes la reforma, o sea, la homologación implicaba un control de oportunidad y de conveniencia. De oportunidad es que no se viole ninguna norma. Y conveniencia quiere decir que no se viole el orden público. Eso quiere decir la homologación de un convenio con una actividad. Entonces yo como trabajador digo, como el Ministerio de Trabajo homologó y hizo este doble control de oportunidad y conveniencia, yo no estaba en falta, porque la norma, la actividad del trabajador encuadrado así no violaba el orden público, laboral, colectivo e individual, pero además no violaba la ley. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces van al Ministerio de Trabajo, esto tiene que ver con el proceso de negociación colectiva, ¿no? Y lo homologa, lo recibe, se hace si quiere un acta de compromiso y después queda en nada. Entonces ahí el empleador está más, digamos, desprotegido, porque no tiene una norma como es la homologación del Ministerio de Trabajo que diga está bien encuadrado. Estaba bien encuadrado, pero con el tiempo se metieron en sindicatos y lo dieron vuelta. Bueno, pero ¿hasta qué punto es oponible al empleo? Claro. Depende, es lo que yo decía. Hay un boliche muy conocido que es Kansas. Sí. Y Kansas, por lo menos San Isidro, de Martínez, hace 5 años tenía todas las camareras en pasteleros. Y es lógico que no era pastelero. ¿Se entiende? Tú vas a decir, claro, bueno, los armenios son bravos. Ahora, insisto, si durante años el tipo estaba en metalúrgico y transportaba aluminio y de repente viene Moyano con todos sus hijos atrás que quiere meter transportista hasta la empleada de los servicios domésticos, y bueno, sí, había una articulación de convenios que preveía que el metalúrgico haga transporte de camiones en tanto se dé cierta modalidad, y después se decide que eso es de Moyano, o sea, ¿hasta qué punto? Pero ahí está más justificado el erróneo encuadre convencional. Kansas no creo que va a decir, no, sí, tenés razón, no es gastronómico. O sea, no es pastelero, es gastronómico, y los tipos eran camareros. ¿Se entiende? Depende del caso. Ahí va mucho también la experiencia y más del juez. O sea, el juez te va a decir, acá hubo fraude porque vos querías pagar menos salario, o realmente había un desconocimiento por parte del empleador de que en el medio del articular un convenio y no sabía cómo registrarlo. Bueno, pero también
perdón, ¿no? Pero ahí también juegan los contadores. Que Totalmente. saben de los convenios que hay. Totalmente. Ahí sí no hay dudas. Bueno, entonces, es importante, si soy parte actora, atacar la validez de las notificaciones y que intime antes, porque es el único caso que yo conocí es donde en un ámbito administrativo un superior se bajó los pantalones frente a una trabajadora. Y la trabajadora puede decir, tengo plazo 48 horas, súbaselo bajo conocimiento que se me pedido. Es una locura. Ahí la injuria se produjo automáticamente. ¿Se entiende? Si no, alguno dijo, tiene plazo de 2 meses, súbaselo, no va. Esa es la mala lengua. Pero, ¿se entiende? Esto es lo mismo, y es triste, el caso del MUI. Una trabajadora que es acosada, sexual o moralmente, donde ya el daño está producido, y entonces la trabajadora no puede decir, emitimos plazo 48 horas, cese el acoso psicológico, porque el daño ya está producido. ¿Se entiende? Entonces, estas son las únicas causales donde la injuria ya está producida y al trabajador le habilita un despido sin intimación previa. Pero en el 98% de los casos hay que intimar. Bueno, ahí en ese caso, en el supuesto de acoso, no sé si de acoso sexual, pero sí de acoso moral, ante las reiteradas situaciones de acoso moral especificando cese. Sí, si no le produjo daño. Pero si el daño ya está, o sea, aclarar eso, si bien ya estoy dañada y quiero continuar en el puesto de trabajo. Ah, no, pero yo estoy hablando que no podés continuar. Porque no te olvides que el 242 te dice que haga imposible la prosecución del vínculo. Ahora, si viene la trabajadora con un informe psiquiátrico, ya no psicológico, que dice que esta persona, producto del daño, no puede estar en contacto con personas, ¿vos qué lo vas a sentir? ¿Se entiende? Estoy hablando de casos extremos. O no puede un informe socioambiental que te dice que esa persona no puede desempeñarse más en ese lugar, porque es dañino el lugar. Bien, su daño psicológico. Ya está hecho, la injuria ya está configurada. Mayormente intiman para que se sea el acoso psicológico o el hostigamiento, pero hay casos donde ya está producido, porque no es algo que lo encargan a tiempo, a veces viene de años. Ya no puedo. Ya está, listo. Porque no se olviden que el MUBI es un rescate psicológico que busca la renuncia del trabajador. ¿Se entiende? Entonces, no es el hostigamiento por el hostigamiento mismo, es el hostigamiento buscando separar al trabajador del lugar de trabajo. Entonces, a veces ya está producido. Bien, ya estamos finalizando, nos quedan unos minutitos más, así que quiero, porque son muchos casos, a ver, déjenme leer. El caso número 20 es importantísimo porque es un grave error de la parte demandada, que les digo que tengo 2 o 3 casos por semana de esto, así que en buena hora para la parte actual. Fíjense, un trabajador con 3 años de antigüedad se ausenta de su lugar de trabajo 4 días seguidos. El tipo te falta 4 días. Sí. El empleador intima a que retome tareas bajo procedimiento de considerarlo incurso en abandono del trabajo. Clásico. El trabajador responde a dicha misiva aduciendo que no se encuentra en condiciones de ir a trabajar por un malestar físico. Me duele el dedo gordo del pie. Aunque omite poner a disposición el certificado médico correspondiente. Es más, no lo tiene. El tipo le dolía el pie, me duele el pie. El empleador intima nuevamente a su empleado, en los mismos términos y frente al silencio guardado por aquel, lo despide invocando abandono. Ahora, la pregunta es, ¿el trabajador concurrió a trabajar? No. ¿Puso a disposición el certificado médico? No. Cuando presentó demanda, ¿acompañó el certificado médico? No, porque no existió nunca el certificado médico. Ahora la pregunta es, ¿hay abandono de trabajo? No. No hay nunca. Estoy trabajando en el inconsciente. Nunca hay abandono de trabajo si hay respuesta del trabajador. Si ustedes son abogados de parte demandada, la doctora acaba de perder un juicio. Si ustedes son abogados de parte demandada, y el trabajador le responde, aunque justifique o no justifique los motivos de su inasistencia, jamás despidan por abandono. ¿Por qué? Porque la Corte Nacional y Provincia dice que para que se configure el abandono del trabajo se necesitan necesariamente 2 elementos. Uno objetivo y otro subjetivo. El objetivo es la ausencia.
que está probada en este caso. Es más, Ausencia del puesto de Está trabajo. reconocido. no es materia de debate. Sí. Si yo tengo que hacer un veredicto, que el veredicto en provincia son los hechos, Sí. o un considerando, o los autos civitos acá, no comprende la ley de debate los siguientes términos: que el trabajador se ausentó 4 días de su puesto de trabajo. Yo como juez no lo voy a discutir eso. Pero la Corte dice que también se necesita el elemento subjetivo. Y el elemento subjetivo es la voluntad del trabajador de no volver a prestar servicios, de querer romper el contrato de trabajo. Esa voluntad de ninguna manera está exteriorizada si el trabajador responde las misivas. ¿Qué pasa? Ahí Sí, voy, perdón, un segundito, perdón, 30 segundos. Repito, el elemento subjetivo está configurado por la intención certera cierta del trabajador de no volver a prestar tareas. Y esa voluntad del trabajador jamás se exterioriza si el trabajador responde las misivas. Porque la Corte dice que si el trabajador responde las misivas, justificando o no los motivos de su incomparecencia, está poniendo de manifiesto que quiere mantener vivo el contrato de trabajo. Entonces el elemento subjetivo no está producido. Por lo tanto, no hay abandono de trabajo, por lo tanto, ahí voy, un segundo, redondo la idea y voy ustedes dos. Por lo tanto, el abandono de trabajo no está configurado. Por lo tanto, si voy por parte demandada, perdí el juicio. Les garantizo que 2 o 3 juicios por semana de este tipo hay. Y la parte demandada que no conoce, se queda tranquilo porque dice, llega a la vista de causa y dice, buenísimo, el trabajador no justificó con el certificado médico. Vengo a la audiencia y digo, bueno, voy a ofrecer 2.000 pesos por las costas. Y ahí te agarra Tula, con la máquina de picar carne, y te dice, mira, ¿sabes lo que ocurre? Te invirtió la carga de la prueba. O sea, de esto se trata. Vos demandado, si despedís por abandono, sos vos quien vas a tener que demostrar que el tipo no tenía intención de laburar. Y el trabajador te lo demostró porque respondió a la misiva. No, pero nunca me acreditó el certificado. La Corte dice justificados o no los motivos. El tipo puede decir, tengo gastroenteritis. Y después, ¿qué pasa? Sos el tipo más perfecto del mundo en cuanto a lo que es tu sistema digestivo. Y yo no tengo que justificar los motivos. Yo ya demostré que tenía intención de ir a trabajar. Entonces un abogado una vez dijo, pero entonces no se lo puede despedir. Sí, pero no por abandono. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¡Charán! Ahí vamos, Esto va sin K. Si no dice nada, sí. Ante el silencio, sí. Si no contesta. No se produce, exactamente, no se produce abandono de trabajo, abandono del contrato de trabajo cuando el trabajador responde a la intimación cursada por el principal, exponiendo los motivos de la ausencia que, justificados o no, revelan su intención de resolver el vínculo contractual. Fallo de corte, entre muchas. Entonces, esto es lo que yo decía del elemento subjetivo y el objetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Frente a su reiterada falta sin justificar de los días tanto, pese a haber sido intimado a justificar las mismas y presentarse a trabajar, lo que demuestra a todas luces la falta de contracción a las tareas, importando las mismas un comportamiento de tal gravedad que impide la prosecución del vínculo, pero además digo, toda vez que dichos días la actividad de la empresa se vio perjudicada queda despedido a partir del día de la fecha. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo no despido por abandono de trabajo, sino que despido por ausencias injustificadas, le estoy invirtiendo la carga de la prueba. Yo voy a tener que demostrar que el tipo no vino a laburar. Exacto, el tipo no vino a laburar. Sí. Y es el trabajador a quien le impongo la carga de la prueba de demostrar las causas que justificaron. Si el trabajador no las invoca o no las prueba, pierde el juicio. Pero si yo despido invocando abandono de trabajo, y repito, no hay silencio del trabajador, el juez no va a analizar las causas, porque la jurisprudencia, en el caso del nuestro yo hablo de jurisprudencia porque, a diferencia de capital, lo que establece la Corte de Provincia es doctrina legal y los jueces no pueden apartarse. Es como si fuese un plenario en capital. Entonces la Corte dice, inhibe al juez de entrar a analizar si las causas son justificadas o no. Punto. La sentencia por abandono, perdón, te voy a dar una cosa. Las sentencias por abandono son las sentencias más fáciles que hay en provincia, porque se hace una sola pregunta. ¿Quedó demostrado la intención del trabajador? Sí, con la misiva impuesta el día fecha, tanto, punto, listo. Se hace la demanda 245 interés. ¿Me querías hacer una pregunta primero vos? Sí. ¿Qué pasa cuando se estima por el plazo de 48 horas bajo apercibimiento de abandono de trabajo? No contesta dentro de las 48 horas, pero contesta con posterioridad. Bien, muy buena pregunta.
Depende, ahí pura y exclusivamente de la jurisprudencia, pero muchos fallos han dicho que si bien hubo silencio del trabajador, era obligación de la parte demandada reiterar la intimación porque tiene que mantener el vínculo, vigente el vínculo. Entonces, vos intimás por abandono, no te responde, tenés que intimar nuevamente y frente al segundo silencio se considera expedido. ¿Por qué? Porque por distintas circunstancias la primera intimación pudo no haber llegado, pudo haber distintas circunstancias que le impidieron al trabajador responder. El tema es que corro el riesgo de que la parte demandada me diga yo lo notifiqué al domicilio, Exactamente. Por eso está parte bien demandada, notificado. exactamente. Parte demandada nunca encares por abandono, a no ser que estés seguro que el tipo y tenga, no sé, el acta de migración y se fue a vivir afuera del país. Con lo cual sabes que no te va a responder. Si no, encará ante ausencias injustificadas. Claro. Doctora, Bueno, a mí me pasa. ¿a quién no? Sí. A un cliente le pasa que hay una intimación a justificar tareas, a considerarlo bajo procedimiento, considerarlo incurso en abandono. Dice que no se presentó por tal y tal causa, el umbral, que quedan ciertas, no acompañó los certificados, los tiene, no los acompañó. Le mandan una segunda notificación diciéndole que, atento, otras X fechas, se lo va a tener incluso en abandono de tareas. Esa carta de documento nunca llegó, digamos, hoy recién vi que el correo pone que dejó 3 avisos, Y no fue. que no verdaderamente el trabajador nunca los recibió, y recibe, atento, silencio, despido por abandono de tareas. Cuando recibe ese, bueno, ahí yo agarro el intercambio de teléfono casi terminado, ¿no? Lo que decía al principio, claro, eso no lo hicimos. Sí, claro, claro. Entonces intentamos justificar en que el apercibimiento no había sido efectivamente notificado, cosa que me acabo de dar cuenta que Sí. es discutible porque... Es discutible. Creo que te va a tocar el colega como parte demandada, así que No, pero el planteo le mío... ponemos un porque ring, si la- barba, pochoclo y No, andar. el planteo mío termina siendo, digamos, el siguiente. Si yo tengo más posibilidad de aferrarme a que en realidad, como ella contesta que tiene determinadas dolencias, ¿Y te despiden por abandono? sí, el despido se No hay abandono. Esté notificado o no el telegrama final, la carta de documento final donde hacen efectivo el procedimiento. No hay abandono. Te Porque ganaste no hubo ojo y silencio. Vamos, ganaste mucho. Un aplauso para la microjuris. Doctora. Al revés. No, yo estoy con el texto de ese telegrama, ¿no? Ese es un segundo telegrama. El primer telegrama que yo intimo a que ante la falta... No sirve por abandono. Claro. ¿Podés rearmarlo? Sí. El Claro, trabajador ese. te responde. No, digo, lo hago siempre por abandono, porque ¿qué le voy a poner? ¿Por qué causa lo voy a despedir? Ahí, La ausencia es justificada. nada más, Nada más. nada más. La ausencia justificada es un incumplimiento, una obligación contractual principal. Ese es el apercibimiento. Claro, ausencia Sin injustificada. abandono. Después tenés que ver si un tipo de 25 años te faltó 2 días, vos lo vas a despedir por ausencia justificada. Eso es la magnitud del despido. Pero incluso alguno me preguntó, la primera intimación fue por abandono y me contesta, ¿puedo cambiar? Claro que puedes cambiar. Y lo volvés a intimar desconociendo las causales invocadas. Bien. Lo que pasa es que acá hay un gran error, y ya con esto ya terminamos en 5 minutos. Hay un gran error de todos, que es el famoso copia y pega. Entonces, en un libro que yo conozco de 300 modelos, de todo lo que usted siempre quiso saber y no se me va a preguntar sobre intercambio telegráfico, estaba el modelo diciendo frente a abandono y si el trabajador responde hace efectivo el procedimiento, y entonces yo copio, arrastro el error y con el famoso copia y pega ya está. Uno lo hizo, se vende el modelo de carta de documento en tribunales a 5 pesitos la carpeta, viste, y arrastro el error. Yo tengo una anécdota que lo más probable es que me ponga de todos los colores contándola, pero bueno, ya después de 3 horas de confianza, así que me voy a animar a decirla, que con el famoso copia y pega. En mi tribunal hay un filtro, si bien provincia incluso es distinto que Capital, porque en provincia hay más accesibilidad a los funcionarios. Acá en Capital creo que para ver un secretario es imposible, un juez tiene que pedir un amparo más o menos. Allá por lo general hay más acceso. Pero hay un filtro natural, porque imagínense que todo el mundo quisiera hablar con los funcionarios por cada caso que tiene. Entonces a veces los chicos de mesa me dicen, mira Diego, no te lo pudimos filtrar, por favor sacámoslo encima porque encima está haciendo un planteo en la mesa de entrada que por parte vieron como son los abogados, ¿no? Uno empieza a gritar en la mesa de entrada y uno que tranquilo también se empieza a enervar y el último en la cola ya está tocando un bombo, que atiendan. Bueno, entonces hay que separar la manzana y llevarla al costado. Entonces me llaman por teléfono y me dice, digo, mira, tengo una abogada absolutamente insoportable en la mesa de entrada, por favor atenderla porque me está pudriendo el rancho, y cito textual, sí, entre paréntesis. Bueno, yo hablo del séptimo y octavo porque el despacho mío está en el octavo y la mesa de entrada en el séptimo. Abro la puerta
primero entran los gritos de la abogada, después entra la abogada, más o menos así fue, y entonces empieza a criticar. Los hombres no tenemos esta capacidad que tienen las mujeres, envidiable, sanamente envidiable, de hacer dos cosas a la vez. Entonces, doctora, o me habla o me explica. Las dos cosas no, por favor, porque era y yo tenía que entender porque los chicos no me supieron decir cuál era el error. Después de un tiempo deduje de que el tribunal se había equivocado y eso obligó a la doctora a tener que plantear una revocatoria. Bueno, entonces la hago sentar en mi despacho. Entonces, bueno, yo ya no entendía nada y entonces, medio de mala manera, me dice, y encima me obligaron a trabajar toda la noche con esta revocatoria y metí así medio de mal modo la revocatoria. Entonces yo digo, bueno, pensaba, ¿no? Diego piensa, y va el globito de Clemente, no te entiendo nada de lo que me está diciendo, así que las revoluciones no las vas a bajar. Entonces, voy a tratar de leer el escrito para ver si te puedo en algún momento seguir el parloteo. Y entonces era y yo, ojito chino, tratando de entender. Y venía leyendo la revocatoria, bla, bla, bla. Pero esto es así, ¿eh? Y de repente hubo 5 líneas que cambia la letra, se ve que es algo que copió y pegó mal, y decía una señora de 50 años, y decía, y te agradezco, papi, por este modelo, y te juro que te lo voy a recompensar haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. El Kama Sutra le queda chico. La flexibilidad que demostraba esta mujer en sus letras, yo ya la miraba, miraba, leía y tenía una gana de decirle pilluela, trabajando toda la noche. Bueno, ¿qué pasó? Se ve que el amante, porque esto con el marido no se hace, el amante le mandó un modelo y la floreó el modelo un poquito diciendo, bueno, y haceme esto, aquello, y entonces ella copió y pegó y se olvidó de sacar estas 3 líneas. Imagínense la satisfacción mía cuando yo veo esas líneas, levanto la cara y veo una abogada enojada criticando al tribunal. Yo simplemente tenía que decirle 2 palabritas que tenía acá, nada más. La historia termina de que yo le doy vuelta a la hoja, le muestro esto, lo mira, la doctora, ¿escucharon de la autocombustión? Se prende fuego y es el día de hoy que la han visto taconear por Morón y sigue por zona oeste corriendo. Moraleja de esto es, ojo con copiar y pegar después de una noche de sexo, sería, ¿no? Pero una colega agradecida. La colega agradecida, por eso eso es importante. Pero no, esto demuestra que, ¿por qué estos cursos, en el sentido práctico de estos cursos? Porque muchas veces en el copiar y pegar y en el reduccionismo del derecho y demás, lo lleva a uno, lo induce a uno a errores que después son realmente insalvables y realmente va la profesión nuestra en esto, ¿no? Más allá de los intereses del cliente y demás, que son muy importantes. Por eso, como decía Tato Bores, y ya terminando y citando al genio que decía, mis queridos chichipíos, la neurona atenta a seguir trabajando, vermut con papa frita y good show, ¿eh? Muchas gracias por estar ahí.